Familia Benecer, hermanos y amigos, Dios nos bendiga. En el día de hoy, el libro de Jueces, capítulo 13, versículos 1 en adelante, nos dice de la siguiente manera: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Amén. Sansón consagrado a Dios. Esta nueva época del pueblo de Israel da inicio a la segunda parte del libro de los Jueces. La frase que sigue caracterizando el surgimiento de cada juez es: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y como consecuencia de este hecho, Jehová los entregó en mano de los enemigos, en este caso de los filisteos, por 40 años. Sin embargo, existe una diferencia con todas las demás épocas, y es que en este tiempo no hubo clamor por parte de Israel a Dios para ser libre de sus enemigos. ¿Por qué no hubo clamor? ¿Quiénes eran los filisteos? Que Israel llegó a aclimatarse tanto para no hacer ni siquiera un tiempo de oración ni de gemir delante de la presencia de Dios para ser libres de ellos. Se creía que los filisteos eran originarios de Creta o de Chipre. Eran fuertes. Cuando atacaban a una nación, la dominaban y la reducían a su más mínima expresión. Llegaron a atacar a Egipto, pero Ramsés III los rechazó y se establecieron en la parte costera de Israel, que era la franja más fértil que el Señor le había dado a su pueblo. Como Israel estaba alejado de Dios, en ese tiempo, sin fortaleza espiritual y sin fuerza, los filisteos ubicaron 5 naciones para ellos sí fortalecerse en ese territorio, e Israel se corrió a un lado, perdiendo su posesión y la posición que el Señor les había entregado. Los filisteos eran expertos en trabajar en fundición de hierro. Crearon espadas, herramientas, fundían el hierro en forma secreta. Inventaron el tema de los carros cerrados con hierro, que eran como los tanques de guerra de ese tiempo. Y cuando alguno del pueblo de Israel o el pueblo de Israel necesitaban emplear sus herramientas de trabajo en forma adecuada, nos dice Primera de Samuel, el capítulo 13, versículo de 19, que en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha
o su hoz. Mis queridos hermanos, esta humillación la soportó Israel callados después de haber recibido tanta promesa de parte de Dios, después que Moisés profetizó diciendo de parte del Señor que su pueblo sería cabeza y no cola. Ahora son un pueblo, mis queridos hermanos, que están pasando por todas estas circunstancias, pero ellos se sienten bien. ¿No le ha pasado que hay momentos en su vida en los cuales usted llega a sentirse cómodo con la situación que usted vive? ¿Sabe? Los israelitas pudieron llegar a aniquilar a Israel, pero ellos utilizaron una estrategia que fue mucho más sutil. Ellos los asimilaron con el comercio y la seducción de matrimonios mixtos. Con el comercio, porque los hicieron partícipes de sus negocios y porque muchas veces les permitieron hacer cosas como las que ellos hacían, que no eran totalmente correctas delante de la presencia del Señor. Y los matrimonios mixtos, porque Israel estaba fascinado con la cultura de los filisteos. A muchos de las nuevas generaciones les parecían más fascinantes las mujeres, las jóvenes filisteas, su forma de arreglarse, de hablar, su forma muchas veces de danzar ante su dios Dagón o en sus fiestas, y su música y todo lo que ellos hacían. Asimismo, hombres del pueblo de los filisteos se fijaban en las hebreas y se realizaban matrimonios que no fueron agradables ante la presencia del Señor. Estaban perdiendo su identidad. Fueron 40 años allí en esta situación. Pero sabe, hermanos, Dios no estaba asimilado a los filisteos. Dios no estaba fascinado ni cautivado por esta cultura pagana. Dios estaba con dolor en su corazón al ver a su pueblo parecerse cada día más a ellos, al ver a su pueblo cada día perdiendo más y más del temor que les había sido enseñado, al ver a su pueblo actuar como si Él no existiese. Y no hay una cosa que pueda dolerle más a Dios que cuando su pueblo, el que Él ama profundamente, le ignora. Y cuando tú y yo lo hacemos también en muchas ocasiones, al Dios del cielo le hacemos llorar en su corazón, porque lo que Él ama es su iglesia, lo que Él más ama es al ser humano. El Dios del cielo a quien más amaba en ese tiempo era Israel y aún le ama. Y una de las cosas, mis queridos hermanos, es que el amor de Dios no es como el amor tuyo o el amor mío hacia las personas o hacia las circunstancias. No, Él ama con amor eterno. Te he amado, dice la Escritura, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Y entonces en esa misericordia, en esa prolongación, en ese amor doloroso, el Señor, mis queridos hermanos, irrumpe en medio de su pueblo, irrumpe a través del ángel de Jehová, que como muchas veces lo hemos dicho, enseñado, es una aparición velada de la segunda persona de la Trinidad, lo que se conoce como una teofanía, para anunciarle a una mujer estéril, a una mujer que no era una mujer digna para muchos en la sociedad, que una mujer estéril era una mujer que llevaba una deshonra porque no había dado a luz de acuerdo a la cultura, no había engendrado, no tenía hijos. A esa mujer, a lo que Dios llama muchas veces y escoge a quien no es delante de los ojos de los hombres, a ella se le manifiesta, ni siquiera a su esposo inicialmente, sino a ella para decirle que ella, que era estéril, que no había tenido hijo, iba a tener un hijo que iba a ser el libertador, que iba a iniciar un proceso de cambio en medio del pueblo. Allí en lo secreto, cuando nadie piensa que Dios está trabajando, está trabajando. Cuando tú piensas que todo está perdido, quiero decirte, la mano invisible de Dios y el amor de Dios sigue trabajando en favor de nosotros. Lo hizo con el pueblo, y cuando esto sucede, esta mujer va, se lo dice a su esposo, y luego hay un diálogo entre Manoa, que se llama el esposo de esta mujer, de quien no se menciona su nombre,
Y Manoah, mis queridos hermanos, Manoah habla con el ángel del Señor y le pregunta su nombre. Dice, ¿por qué preguntas por mi nombre si mi nombre es admirable? Y nos remite al libro de Isaías, el capítulo 9, versículo 6, cuando Isaías profetiza acerca del Señor Jesucristo, que dice que su nombre es admirable, príncipe de paz, consejero. Oh, grande es el Señor, mis amados hermanos, y tiene allí una manifestación sobrenatural porque Él invita al ángel del Señor a comer y Él le dice, no comeré el pan contigo, pero ofrece un sacrificio, un holocausto al Señor. Y cuando Él ofrece el holocausto, en medio del fuego que surge de ese holocausto, mis queridos hermanos, allí se eleva el ángel del Señor en las alturas y va al cielo. Esta experiencia lleva a que Manoah confirme que lo que él está viendo viene de arriba, que es algo divino. Mis hermanos, Dios obra, Dios no nos ha olvidado, Dios no se olvida de su iglesia, Dios no se olvida de su pueblo. Él nos confirma de muchas maneras cuando Él habla a nuestra vida, cuando Él viene a nosotros, cuando Él se ocupa de nosotros. Él, mis queridos hermanos, no nos deja a nosotros sin su aliento en nuestra alma cuando ya estamos desfalleciendo o cuando nos hemos vuelto indiferentes hacia su obra. De todas maneras, el Señor se manifiesta. Y hay algo muy interesante, y es que el ángel del Señor da indicaciones muy claras a esta pareja acerca de este libertador que nacería. No es de ninguna manera algo casual. Y me lleva a pensar cuántos de nosotros oramos por nuestros hijos. Ninguno de nuestros hijos es casual. Todos son una bendición de Dios para nosotros y con cada uno de ellos Dios tiene un propósito, y es posible que alguno de nuestros hijos y con algunos de ellos Dios tenga un propósito que va más allá de lo normal en nuestra vida, es decir, más allá de tener una carrera o de tener un hogar. Quizás Dios lo va a utilizar de una manera sobrenatural. Dios lo puede estar preparando para algo que tú y yo no alcanzamos a comprender, porque las cosas de Dios no se pueden comprender con nuestra mente natural. Y creo que aquí Dios tiene que hablar, no solamente en esa época, sino en esta época también a cada uno de nosotros. El niño sería nazareo a Dios, no nazareno. Nazareno que nace en Nazaret, pero nazareo quiere decir que está separado, consagrado para cumplir un propósito específico en tiempos de crisis, para hacer una obra especial Dios a través de su vida. Y el nazareo debía cumplir con algunas cosas que eran simbólicas y que eran señales externas que mostraban su compromiso interno con Dios y con la misión que le había sido encomendada de parte del Señor. El libro de Números, el capítulo 6, versículo 1 al 8, nos da toda la claridad acerca de este compromiso de alguien que se consagraba a Dios. El primero era que no se debía cortar el cabello. El segundo, no debía beber vino. Y el tercero, debería guardarse puro. Estas indicaciones son las que deberían estar velando por ella los padres de este muchacho, a quien llamarían Sansón. Sansón, que quiere decir fuerza, y otros lo traducen o lo interpretan como luz. Aquí, este hombre tendría que tener, en primer lugar, una señal en su cuerpo que evidenciaba su identidad con Dios, con su compromiso y con la misión, y era en primer lugar que no se cortaban el cabello. ¿Y qué consistía esto? Bueno, mis hermanos, sencillamente que los hebreos usaban el cabello corto. Era parte de su cultura, era parte de lo que les había sido enseñado en su hogar.
Pero aquí viene la situación que cambia las cosas. Cuando alguien era un nazareo, lo usaba largo, y el usarlo largo era la identidad donde él fuese como judío, como persona del pueblo del Señor, que él estaba comprometido con la causa del Señor, y como estaba comprometido con la causa y con el Dios del cielo, allí la gente lo podía identificar y sabían, es nazareo, a él no se le puede ofrecer vino, a él no se le puede invitar a un entierro, a él no se le puede hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque ya él estaba destinado, llamado, comprometido con el Señor, y cuando hay un llamado de parte del Señor, las cosas son serias. La diferencia se marca. Ahora, habían varias formas de ser nazareo. Mis queridos hermanos, se daba de varias maneras. Algunos fueron escogidos y consagrados por Dios directamente, como es el caso de Sansón. Será nazareo a Dios. Desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Es decir, su llamado es algo irrevocable, no cambiará, así se hará. Y esto no lo dijo Manoa ni la mamá, esto no lo dijo un sacerdote, esto no lo dijo la ley, esto lo dijo el mismo Dios del cielo, que quería marcar diferencia, que quería dejar una huella en el pueblo de Israel a través de la vida de este varón, y que quería también enseñarle a los filisteos que él era el Todopoderoso, y que su pueblo ante sus ojos era intocable, y que aunque el pueblo no se acordaba de él, él sí se acordaba del pueblo. Aunque tu padre y tu madre me dejare, con todo el Señor nos recogerá, porque Él siempre se acuerda de nosotros. Y no fue el único caso. Cuando nosotros vamos al libro del evangelista Lucas, el capítulo 1, versículos 12 al 16, encontramos a Lucas hablando allí acerca de la forma como Zacarías fue sorprendido por el ángel del Señor, por un ángel del Señor, no por el ángel del Señor, sino por un ángel que vino y habló con él, y al hablar con él le tocó el aspecto fundamental de una oración que estaba siendo respondida, y dice que a él le había tocado en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor que, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, le habló, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, y el ángel le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Escucha esto: a veces no somos grandes delante de los hombres. Preocupémonos por ser grandes delante de Dios. ¿En qué? En servicio, en entrega. Y Juan el Bautista, que está hablando aquí de él, dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y está hablándonos acá, mis queridos hermanos, cómo Dios convirtió a Juan el Bautista desde el vientre de su madre en nazareo. Es importantísimo. Otros eran ofrecidos por sus padres o por otras personas. Cuando vamos a Primera de Samuel, el capítulo 1, versículo 11, vemos a una mujer atribulada, a una mujer con amargura de espíritu, maltratada por otra que había tenido hijos y que era también mujer del marido que ella tenía, del Cana. Y mis hermanos, ella dice que con amargura de alma, desde el versículo 10, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Has tenido esa experiencia
de llorar amargamente, abundantemente delante del Señor. Y dice, e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que me dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Y de quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de uno de los más grandes profetas con el cual se inicia una línea totalmente diferente. Samuel fue una bisagra entre el tiempo de decadencia espiritual y moral del pueblo a una monarquía revelada por Dios y usado él por Dios para ungir al primer rey de Israel, que fue Saúl, y para ungir al segundo rey de Israel, que fue David. Otros hacían voto de consagración voluntario, algo que les nacía, y se entregaban al servicio del Señor. Y luego viene el voto que es temporal. Personas que por un tiempo quieren servir de lleno, pero su llamado no es para que sean nazareos de por vida, y lo podían hacer y así la ley lo permitía. Y la forma de llevar el cabello era diversa en cada cultura. Por eso acá nosotros nos damos cuenta que este que está siendo consagrado tiene que tener una identidad, y por eso miramos la identidad de Sansón. Su cabello era un símbolo del poder de Dios, y muchos comentaristas dicen que no era el cabello el que tenía el poder que le daba la fuerza a Sansón, sino que era un símbolo y que no se pudo haber cortado el poder de Dios de su cabello. Otros creemos que el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Sansón, pero que Sansón también jugó con las cosas de Dios. Sansón también fue desobediente y desvió su vida de todo lo maravilloso que Dios quería hacer a través de él y con él, y todo lo que Dios pudo haber realizado en medio de su ministerio terrenal. No sé cuántos de nosotros podemos estar estancados, no sé cuántos de nosotros podemos estar revelando aquellas cosas que el Señor está haciendo con la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué le interesaba a Dalila saber cuál era la vida de este varón si sabía que tenía su cabello largo? Ese era un hombre que estaba consagrado a Dios. Había un misterio, y los misterios son de Dios. Y en ese punto, en ese símbolo que era el cabello de Sansón, Dios estaba trabajando y obrando de manera misteriosa, aunque a nosotros quizás no nos parezca, para hacer su plan y su propósito con la vida del pueblo de Israel y con la vida de este varón. Fue escogido para iniciar un proceso de liberación, no para completarlo, sino para iniciarlo. Mis queridos hermanos, se dice que la batalla que libró David en Refaín, allí en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17 al 25, fue determinante para que Israel disfrutara de un tiempo diferente y pudiese descansar de la opresión de los filisteos. Este era un ejército poderoso, el de los filisteos. Y se libraron muchas batallas, se derribaron muchos gigantes. David llegó a su vejez lleno de la bendición del Señor, aún habiendo desobedecido. Pero fue David el hombre que Dios más usó para atacar y debilitar al pueblo de los filisteos. Sansón no tenía ejército, a diferencia de los otros jueces. Sansón fue un hombre que tenía una mente de una sola pista. Él quería ser libre de la opresión de los filisteos. No tenía temor de sus enemigos. Fue capaz de enfrentarlos solos, fue capaz de sentarse con ellos y muchas veces hacer cosas que otros no harían, y fue capaz, mis queridos hermanos, de matar muchos de ellos
hasta caer en las manos de ellos, hacerse aborrecible a ellos y caer en las manos de ellos. Y así como esta gente en este tiempo se identificaban a través de cosas externas, la identidad de Sansón, al mantener su cabello largo, para demostrar que era un nazareo, para mirar que tenía ese compromiso, nosotros debemos entender que con Dios debe haber un compromiso en todos los tiempos. Y eso nos lleva a nosotros a reflexionar en el día de hoy. ¿Somos en todas partes los mismos? ¿Tu compromiso con el Señor nos identifica, hermanos? ¿Nos da a conocer nuestra misión? ¿Qué aceptamos y qué no en lo espiritual y en lo moral? Porque si tú y yo tenemos más que un cabello que nos vaya a identificar como nazareos, tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestras vidas, iglesia del Señor. Tenemos más que cosas y fórmulas y cosas que dieron allá en el Antiguo Testamento y que fueron solamente sombra de lo porvenir. Debemos preocupar y debemos mirar qué es lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos en lo moral y en lo espiritual, lo que vivimos y lo que no vivimos, es coherente con lo que nosotros hemos sido llamados a hacer como personas que debemos ser nazareos espirituales, es decir, consagrados y apartados para el servicio del Señor. ¿Pensamos, hablamos y actuamos igual en todas partes? ¿Qué señal externa evidencia tu consagración, mi querido hermano? ¿Qué cosa nos está diciendo a nosotros que realmente somos pueblo del Señor? Es la iglesia, la de hoy, la luz en medio de las tinieblas, la sal en un mundo putrefacto que cada día está más descompuesto. ¿Qué está sucediendo con nosotros, mis queridos hermanos? Sansón fue consagrado a Dios. Y sabe una cosa, tú y yo como iglesia estamos llamados a mantenernos y a ser consagrados a Dios para mantener esa identidad. En segundo lugar, entonces, si eso era lo que el cuerpo de Sansón y de cualquier nazareo debía manifestar, debemos preguntarnos, hermanos, ¿qué tenía que ver con el hecho de que ellos manifestaban, evidenciaban como un símbolo externo de consagración que no bebían vino en segundo lugar? ¿Y por qué no bebían el vino? Porque ellos, los nazareos, no habla de embriagarse, sencillamente no debían beber vino aún. Desde el vientre la mujer no podía transmitir ni una gota de vino al beberlo a su muchachito, a su bebé, que ya estaba consagrado por el mismo Dios. Y mucho menos cuando ya nace el niño, crece él, no podía beber vino, tenía que mantenerse sobrio. Miremos lo que nos dice el libro de Proverbios, el capítulo 23, versículos 31 al 33, cuando dice: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al final como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. Mis queridos hermanos, el vino, y cuando no se está sobrio, se baja el nivel de lucidez y se entorpecen los sentidos. Y un nazareno no podía estar así para ejercer su misión. Hoy en día se ha perdido tanto el temor del Señor que muchas veces vemos cómo el vino rojea cuando está su color en la copa, y muchos creyentes han perdido el norte, y llega un momento en que sin ningún tipo de reparo ni de temor beben, se embriagan y hacen cosas que no son agradables al Señor. Y algunos están al servicio del Señor. El nazareo no bebía vino porque tenía que tener poder, tranquilidad en todos sus sentidos
para ejercer justicia y discernir las cosas, no podía tomar para mantener el nivel de ese discernimiento, mis queridos hermanos. Si se ponía a beber, no podía darse cuenta que estaba bien o que estaba mal. Y cuando se ha dado al vino, mis queridos hermanos, nosotros no hacemos las cosas como es normal. Cuando Pablo escribe a Timoteo acerca de la elección de diáconos, dice que no se ha dado al vino o al mucho vino. Y no es para nosotros no tenerlo en cuenta, es para tenerlo en cuenta, iglesia. La vida espiritual es de detalles. Cuando Pablo escribe a los Efesios, les dice: hermanos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esa es lo que nosotros debemos estar atentos. Si hay una ebriedad que necesita la iglesia hoy en día, es ser ebrios, pero del Espíritu Santo. Si hay un vino que necesita la iglesia hoy en día, es el vino del Espíritu Santo. Necesitamos volver por las sendas antiguas y necesitamos, mis queridos hermanos, para poder seguir hacia adelante, para poder mantenernos firmes, para que un nazareo se mantuviese firme, necesitaba, mis queridos, ser radical en muchas cosas, como la iglesia necesita ser radical también en este tiempo y dejar de andar mezclando estrategias y perdiendo principios para ganar a otro, porque no se gana a otro y más bien se está perdiendo lo que un día en la cruz del Calvario le costó al Señor, al Rey de Reyes, al Salvador de nuestras vidas. No podemos seguir siendo superficiales, hay que ahondar. Hay que tomar fuerza, raíces en las cosas del Señor. Hay cosas que parecen correctas, pero no ayudan. Todo me es lícito, pero no todo nos edifica. Y el nazareo tenía que tener esto en cuenta. Y si tú eres un nazareo, es decir, un hombre, una mujer llamado por el Señor, consagrado por el Señor, marquemos la diferencia. El hombre de misión debía tener los sentidos agudizados en el discernimiento del bien y del mal, una línea de conducta definida y clara. Así esa línea de conducta definida y clara no atraiga multitudes. ¿Sabe una de las cosas hermosas que tenía el Señor o que tiene el Señor Jesucristo, pero que no lo dejó en su ministerio terrenal? Fue su profundo discernimiento para saber todas las cosas, siendo Dios y estando en la naturaleza humana, 100% Dios, 100% hombre. Es que el Señor, cuando las multitudes lo buscaron en una ocasión, después de haberles dado de comer, los confrontó y les dijo: ustedes me buscan no por la comida que a vida eterna permanece, sino por la que perece. Y toda esa multitud se fue de su lado, porque nos preocupan los números, pero no las personas. Nos preocupan que lleguen 1000, pero no nos preocupan de esos 1000, cuántos nos necesitan para ser ayudados, bendecidos, para ser ministrados por la presencia y el poder de Dios. Y hay gente que está ebria en sus sentidos y la iglesia tiene que despertar. Escúchame, hay gente que está ebria por el dinero. Hay gente que está ebria por los lujos. Pastores y líderes que han caído en ese tipo de situaciones. Ebrios por el poder, por la fama, por el ser reconocidos. Mis hermanos, aquí el único que merece ser reconocido es el Señor Jesucristo. Han hecho muchos en la fe, la piedad, una fuente de ganancia deshonesta y han llegado a marchitar la obra del Señor, y pensamos que el hecho de tener multitudes ya es la bendición más grande del Señor. Y el Señor está llamando a que haya mucho pastor y mucho líder que pueda ser hombres y mujeres de Dios que ayuden a formar la iglesia, no a jugar a la iglesia, no a entretener a la iglesia, no a hablar de una sola cosa que motive a la iglesia, sino a edificar, hermano. La iglesia de hoy necesita una reforma espiritual profunda que la lleve a encontrarse
con aquel que nos llamó de de las tinieblas a la luz admirable, y para que la iglesia hoy en día también pueda ser ministrada y sanada como debe ser en lo más profundo de sus entrañas. La iglesia está sufriendo, los verdaderos creyentes están sufriendo, la gente está pasando por momentos difíciles y hay una iglesia entretenida en actividades, y la iglesia debe regresar, botar el vino del mundo, botar la ebriedad de los placeres mundanales y empezar a vivir bajo la unción y la gracia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podía guardarse el nazareo de la contaminación? Se guardaban puros en tercer lugar. ¿Cómo? Apartados para Dios. No tocaban ninguna persona fallecida, fuese conocido o familiar. No podían hacerlo, porque se consideraba que un cadáver ya estaba en un proceso de descomposición y aquel hombre estaba para ministrar vida. Estaba para acercarse al Dios vivo y al pueblo. Y el Dios nuestro es santo. Aquel hombre entregado al Señor, mis queridos hermanos, no podía acercarse a nada que estuviese decadente. El hombre que estaba consagrado a Dios tenía que enfrentar todo lo que lo separara de su Dios y rechazarlo de una manera contundente. Y si el Dios santo no puede respirar lo que es muerto, mucho menos nosotros que estamos llamados por Él, por el Dios vivo y verdadero. Mis queridos, ellos, los judíos, veían eso como una gran contaminación, acercarse a alguien que estaba muerto, y sobre todo el sumo sacerdote y sobre todo el nazareo, porque ellos no podían ministrar a los que ya estaban muertos, sino a quienes estaban vivos, y al Dios vivo y verdadero sobre todo y ante todo y por todo, porque el Dios vivo y verdadero merecía toda la gloria y toda la entrega de este hombre al servicio de Él. Y esto nos lleva a nosotros que el que está muerto entra en estado de descomposición, se corrompe totalmente, es un olor putrefacto, y nosotros estamos llamados en el mundo a estar en el mundo, no a aislarnos de ahí. La oración de Jesús fue contundente cuando Jesús dijo: Padre, yo te ruego que los guardes del mal y no que los quites del mundo, porque si no, el mundo, mi querido hermano, no verá nunca una luz de esperanza, y la esperanza de este mundo es el mensaje de salvación, y nosotros no tenemos muchos mensajes, tenemos el mensaje que transforma vidas, el mensaje que cambia a los hogares, el mensaje que cambia a las personas desesperadas, aquellos que creen que ya no hay nada que hacer, que no hay esperanza, aquellos que quieren hacerse daño porque creen que no hay otra salida. Este es el mensaje de salvación, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes eran los que se habían perdido? El hombre creado a su imagen y semejanza, que pecó y que a través de todas las generaciones ha recibido esa herencia del pecado original cometido por Adán y por Eva allí en el huerto del Edén. Nosotros tenemos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis queridos hermanos, la iglesia tiene que involucrarse para predicar, pero no involucrarse para ser partícipe de lo malo. No podemos entrar en un estado de contaminación, y la iglesia está llamada a limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, y la manera está en mantener una comunión íntima con el Dios vivo y verdadero, en obediencia a la palabra y viviendo para aquel que nos llamó, aquel que hoy nos está diciendo que el tiempo se acorta y que tú y yo en sus manos somos instrumentos valiosos para llevar este mensaje, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por eso, ante todas las injusticias, maltratos, corrupción y todas las cosas que se vengan, Dios está levantando nazareos, es decir, está separando hombres
hombres y mujeres, está llamando a jóvenes, está llamando a hombres de negocios, está llamando a mujeres, ¿para qué? Para que le sirvan, para que le adoren en espíritu y en verdad, y para que el día que Él venga nosotros podamos irnos con Él y la iglesia formada y ministrada por el Espíritu Santo pueda presentarse delante de Él y decirle el Señor a siervos de Dios que aman la palabra y que enseñamos la palabra: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sansón consagrado a Dios. Tú consagrado a Dios. Concluimos. Ante Dios, hagamos el firme compromiso de ser creyentes consagrados, genuinos, sin fingimientos ni hipocresías. Ser la misma persona en todos los lugares donde nos encontremos y pelear la buena batalla, porque Cristo viene pronto. Dios te bendiga, iglesia. Amén.